Soy Gerardo Marcos, representante de Maralba Arquitectos, un estudio situado en la zona noroeste de Madrid. Un proyecto a destacar del que estoy especialmente satisfecho por los condicionantes que tenía es el pabellón de Abantos, una vivienda unifamiliar situada en el Escorial y bueno, es un proyecto especial por el perfil del cliente, que era un cliente que era muy exigente en cuanto a diseño y tenía unas inquietudes intelectuales importantes, que tiene una biblioteca de 3.000 volúmenes que quería trasladar a su casa, y eso hacía que fuera un proyecto que fue muy demandante para nosotros. Además estaba situada en una parcela muy bonita, con unas vistas maravillosas al monte Abantos, y al que además se le añadía la dificultad de que se nos pedía una arquitectura contemporánea y llamativa en un entorno que estaba protegido por patrimonio, con lo cual el diseño tenía que ser muy respetuoso con los condicionantes estéticos que imponía patrimonio, pero a su vez tenía que cumplir con las exigencias que nos pedía el cliente. Entonces es una vivienda que se diseñó con unos estándares de eficiencia energética muy altas, siguiendo el estándar Passive House. Es una parcela en forma trapezoidal que se abre a sur, y lo que quería el cliente era tener la sensación de estar viviendo en el jardín. Entonces la solución que le dimos fue plantear una casa que se descomponía en pabellones, cada una en función del programa que nos pedía, todos orientados a sur, que se abre en forma de abanico hacia las vistas, y unas cristaleras muy grandes para tener una continuidad entre ese interior y exterior. De hecho, hay veces que no sabes si tienes la sensación de estar dentro, estar fuera, es un poco ambiguo. Entonces, todas las estancias se colocaban en estos volúmenes que se incorporaban esquivando los árboles para no hacer una tala masiva, y con un gran ventanal hacia el sur para abrirse al jardín y a las vistas, y en la fachada norte lo que hacíamos era colocar los espacios de servicio como baños, cocinas, cuartos técnicos, etc. Y así protegíamos las estancias vivideras con una crujía en la fachada que más sufre los rigores del clima de montaña de Madrid, ¿vale? Esto se completaba con una cubierta que estaba diseñada en alas de gaviota invertidas, con el faldón a sur orientado a norte para minimizar ganancia solar, y el faldón del cuerpo norte orientado a sur para poner unas placas fotovoltaicas que producieran energía. Y luego el sistema constructivo era bastante innovador en el sentido de que utilizamos steel frame para conseguir unos altos niveles de aislamiento, pero con unos espesores de fachada mínimos, y una cimentación atornillada para minimizar el movimiento de tierras, porque era difícil por el tipo de terreno que había hacer excavaciones, y entonces la cimentación son unos tornillos muy grandes. Es un sistema que viene de Alemania y que en España prácticamente no se ha utilizado. Una anécdota que creo que además refleja muy bien el espíritu con el que enfoco los proyectos, en el que la colaboración y el diálogo con el cliente y la implicación personal es muy alta. Entonces acaba desarrollándose unas relaciones personales que casi siempre acaban siendo de amistad. Entonces, pues una de estas, pues cuando acabábamos una casa, el cliente quiso conocer a mi familia, nos invitó a cenar, y acabaron mis hijos estrenando su piscina y llenándole todo de, por lo típico, no estaba el jardín totalmente terminado, llenándole todo de barro, embarrándole la casa, y mis clientes me decían: oye, ¿quién era ese señor tan simpático que nos invitó a cenar a su casa y tal? Y eso me parece muy, muy bonito, porque al final, cuando se hace una casa,
como las hago yo, hay una relación muy cercana con el cliente en el cual me acaban contando a mí incluso muchas veces sus problemas personales, porque estamos todos los días hablando y muy centrado y mucho vínculo y acaba pasando estas cosas. Pues mira, yo cuando acabé la carrera me fui a trabajar a Londres y trabajé con Norman Foster y con David Chipperfield. Entonces me encantaría ahora, 20 años después, ya dirigiendo yo mi estudio y sabiendo lo que implica captar clientes, gestionar el proyecto y tal, pues tomarme un café con ellos y hablar de este tipo de cosas que yo no percibía cuando empecé y simplemente estaba ahí en una mesa dibujando. Pero ahora sí veo y que me cuenten cómo lo han hecho y cómo han dado ese salto de escala, pero además manteniendo la calidad de todo lo que hacen. La Alhambra. La Alhambra de Granada me parece que es una obra de arte que es inabarcable, porque es un edificio, pero también es una ciudad. Es arquitectura, pero también es paisajismo simultáneamente. También es interiorismo a la vez. Utilizamos materiales austeros, pero con una riqueza de matices, de materiales, de texturas, que es inabarcable. Introduce la naturaleza dentro del propio edificio. Rompe con tabúes en la arquitectura musulmana, introducir figuras de animales no era habitual, y lo hacen en tratamiento de la luz, en los baños, en los interiores, los reflejos. Bueno, me parece que es una obra que se podría visitar todos los días y todos los días verías algo completamente nuevo y siempre hay algo que aprender cuando se visita. Me encantaría hacer una bodega. Yo soy de una zona de Asturias, que es la única en la que se produce vino, entonces el tema del vino es algo bastante cultural de donde yo vengo, y me encantaría poder hacer una bodega, porque además cuando yo abordo un proyecto siempre trato de reflejar la personalidad de mis clientes en la arquitectura que proyecto para ellos, y sería un reto bonito tratar de hacer lo mismo con los vinos, porque al final cada vino tiene su personalidad, cada bodega tiene su forma de hacer y su carácter. Entonces trasladar eso a un edificio me parece un reto que me apetecería mucho poder abordar algún día. Pues yo creo que la sociedad no puede valorar algo que no conoce. Hacer un proyecto, todo el mundo, yo creo, cuando tú preguntas qué es un arquitecto y te dicen es un tipo que hace un dibujito, sale una casa bonita, no sé qué, pero hacer un proyecto es algo mucho más complejo, porque tienes que interpretar al cliente para darle lo que quiere, lo que necesita y no lo que te dice que quiere, tienes que conjugarlo con la administración, tienes que alinearlo con los intereses del constructor. Tienes que alinear muchas cosas para que una casa quede bien, y eso es una labor que los arquitectos no hemos sabido transmitir a la sociedad, y entonces la sociedad no tiene conciencia de estas cosas, no conoce la complejidad de nuestro trabajo, y entonces es imposible que lo puedan valorar cuando no se conoce. De muy pequeño no me acuerdo. Sí te puedo decir que cuando estaba estudiando en el colegio, en la EGB, en un momento dado, en un curso, no me acuerdo cuál, sexto, séptimo, octavo de EGB, me pusieron a hacer una maqueta de un edificio y ahí ya lo tuve claro, y desde entonces lo arquitecto. Pero antes me imagino que de pequeño, pues no sé, policía, futbolista, cualquier cosa que diría cualquier niño. La gran historia del todo, de David Christensen, que es un libro que explica desde el Big Bang a nuestros días, siempre desde un punto de vista de cómo el universo, luego la naturaleza y luego la sociedad humana se ha ido haciendo cada vez más compleja en saltos que estaban vinculados a cómo se gestionaba la energía. Y eso es un tema que ahora mismo nos preocupa a todos y está muy en boga, y es un enfoque de la historia muy interesante. Pues sin lugar a dudas el esquí como deporte principal, y luego de pequeño también hacía, y bueno, se me daba bien el karate. Pues soy bastante cocinillas, y creo que todos los que han pasado por mi casa han probado mi solomillo Wellington. No te sabría decir qué tipo de película, no sé si sería de suspense o incluso podría llegar a ser de ciencia ficción, pero sí que me encantaría
por la importancia que tienen los decorados y la arquitectura en el cine, hacer rodar en un rascacielos o imaginarme una ciudad vertical y que fuera toda la trama ahí. Yo soy muy amante de mi familia y muy amigo de mis amigos, entonces ahora que hace buen tiempo, una tarde perfecta para mí es como mis amigos en casa, toda la familia, mi mujer, mis hijos, una barbacoa, es un plan de verano perfecto.